Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Vamos a ir esperando un poquito a que se sumen. Así arrancamos a hablar de este tema tan interesante. ¿Cómo estás, Mari? ¿Cómo andás? Vamos a ir hablando de este tema tan interesante que tiene que ver con la ascensión y las frecuencias vibracionales que algunos todavía no tienen en claro en qué consiste, por qué, para qué, en qué nos modificamos nosotros, qué debemos modificar en nuestros hábitos tal vez para poder colaborar con esta ascensión frecuencial, qué pasa si no hacemos los cambios, cómo repercute las energías que estamos recibiendo, las energías fotónicas, la resonancia Schumann, todo eso, cómo va impactando en nuestro cuerpo, cómo, cómo nos vamos alineando con eso. Eh, bueno, un poquito de todo. Eh, ¿Qué ajustes están sucediendo en nuestro cuerpo? ¿Sí? Que, que muchos lo sentimos. Hay síntomas que, como yo siempre digo, esto tiene mucho que ver con la autoobservación. Yo hago mucho hincapié en eso porque el autoconocimiento y la autoobservación nos ayuda muchísimo en esos tiempos a poder discernir entre algo que es, por ejemplo, tal vez una enfermedad, algún problema físico que yo pueda llegar a tener, digamos, que se esté manifestando, y cuándo es un ajuste que mi cuerpo está viviendo, está sintiendo, se está modificando. Eh, y eso parte muchas veces justamente de esto, de la capacidad de autoobservación, ¿sí? Eh, bueno, para los que vean, muchos de los que están eh, ya lo saben, algunos ya están inscriptos, pero para los que no saben o los que por ahí van a ver este vivo grabado, recordarles que este lunes que viene, el lunes 16 de agosto, que en Argentina es feriado, vamos a hacer un webinar gratuito, ¿sí? que tiene que ver un poco con el tema que hoy hablamos y que se va a llamar, bueno, el fin de la infancia, el salto cuántico al quinto D, y ahí vamos a tocar muchos temas. Ya hay gente que me está enviando consultas para ver si las toco en el webinar. Sepan también que en este live pueden ir preguntando si se les ocurren cosas o tienen dudas desde ahora mismo. Eh, y bueno, para ir más o menos comenzando a hablar de este tema, eh, mucha gente no suele entender exactamente a qué nos referimos con modificar nuestra frecuencia vibratoria y cómo eso nos repercute y por qué también eh, deberíamos colaborar con nuestro cambio vibracional, ¿sí? Eh, Hay muchas condiciones que el ser humano ha atravesado desde diferentes épocas, ¿sí? Hasta el día de hoy. Ha habido cambios que, que han repercutido en nosotros, en nuestra salud, en nuestra forma de mirar el mundo, ¿sí? Uno de los cambios de los que más podemos ser tal vez conscientes de cosas que hemos hecho y que tenemos que modificar y ajustar sobre la marcha ha sido sin lugar a duda, por ejemplo, el tema del plástico, ¿sí? Quienes tienen mi edad o un poquito más o un poquito menos, por ahí esa franja, vivimos un momento de la historia en la que el plástico no estaba tan incorporado en nuestro día a día y de repente empezó a ganar
terreno, en diferentes áreas, en diferentes lugares. Y hoy por hoy, en menos de 30 años, tenemos que nuevamente ajustar eso y darnos cuenta que en esos 30 años hicimos estragos y desastres. Y tenemos que ajustar y decir, no, mira, no estaba tan bueno, volvamos a lo que teníamos, volvamos a las bolsas de tela, volvamos a materiales más nobles, ¿sí? Algo parecido pasa con nosotros, ¿sí? Con nuestros hábitos y con nuestro cuerpo. Hace varios años, comer de determinada manera era natural. Hoy es más natural o se ha incorporado cada vez más el tema de los alimentos procesados. Y de vuelta estamos nuevamente haciendo un ajuste para decir, no, eso no estaba tan bueno, ¿sí? Volvamos a lo que teníamos y se están poniendo cada vez más en auge cuestiones que tienen que ver con lo orgánico, con lo sustentable, con economías circulares, ¿sí? Con alimentos sin tanto procesamiento, sin conservantes, sin colorantes, sin cuestiones agregadas en exceso. Y a nivel frecuencial y vibracional, eso también ha repercutido en nosotros, ¿sí? Porque estos cambios se deben a la forma de ver el mundo y de la forma de ver el mundo de un grupo masivo, porque cuando un cambio llega a nivel social con tanta magnitud, está ligado a una conciencia colectiva, ¿sí? Y esa conciencia colectiva no viene porque sí, viene de muchos lugares. Primeramente, seguramente hubo personas que en el momento en que esos cambios se estaban produciendo, digamos el del plástico, el de los alimentos procesados, el de los alimentos modificados genéticamente, levantaron su bandera y dijeron, no, ojo con esto, pero se prosiguió, ¿sí? Con el tiempo nuestro cuerpo empezó a tener falencias, nuestro cuerpo nos empezó a hablar de que eso no estaba del todo bien y de esa manera empezamos a ver qué había detrás, por qué era tan necesario, por ejemplo, comer un alimento orgánico o un alimento agroecológico y no un alimento procesado. Si por ahí nos regíamos tal vez en las dietas por calorías o cosas por el estilo, y ambos alimentos lo tenían y empezamos a entender lo que es la calidad de la nutrición, la calidad del alimento que ingiero, y eso va modificando mi cuerpo, va modificando mi percepción y mi recepción. Yo, por ejemplo, durante mucho tiempo enseñé también cosmética natural y explicaba cómo los componentes naturales ayudan a nutrir el cuerpo, mientras que componentes artificiales en muchos casos plastifican la piel, generan una deshidratación luego, y cómo uno, al ser consciente de las cosas que coloco en mi cuerpo, puedo ayudar en la recepción y también en cómo colaboro con mi cuerpo en su funcionamiento. Hoy, por ejemplo, estamos recibiendo muchísima información a través de los rayos solares, de la energía fotónica, de la energía taquiónica. Estamos recibiendo mucha vibración y movimiento a través de las resonancias Schumann, y eso en nuestro cuerpo repercute. Cuanto más intoxicado, ¿cómo estás, Judy? ¿Cómo estás, Moni? Cuanto más intoxicado esté nuestro cuerpo, más le va a costar la recepción de esa información y más va a recibir el impacto. Justamente al no poder penetrar y fluir en mí, se genera un impacto, ¿sí? Entonces, esos impactos suelen venir con dolores de cabeza, dolores articulares, descomposturas, mareos, vómitos, insomnio, ¿sí? Más allá de que, ¿cómo estás, Moni? Más allá de que, convengamos, todos estamos recibiendo y ajustándonos, en un cuerpo intoxicado eso va a repercutir mucho más. Hay que recibir directamente el sol para recibir la información.
Mira, el contacto con la energía solar directa, ¿sí? Esto vamos a aclarar, sobre todo ahora que está llegando de a poquito la primavera aquí en Argentina y luego el verano, no implica fritarse a las 2 de la tarde, ¿sí? Vamos a hacer la salvedad. Hasta los animales son inteligentes y se esconden a esa hora. Pero sí exponerse a la luz solar de la mañana, hacer meditación, caminatas, ejercicios y que la luz solar penetre, me ingrese y me nutra, sí, sí, es muy necesario el sol directo, ¿sí? Nosotros en nuestro hueso, aquí donde está el tercer ojo, ¿sí? El hueso se pone muchísimo más poroso en esa parte, justamente para permitir que la energía solar que ingresa pase a todo lo que es nuestro cerebro reptil o la parte más central del cerebro donde está la pituitaria, donde está la pineal. Y eso, por ejemplo, tiene muchísimo que ver porque allí es donde se generan las emociones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, recibir luz solar directa, permitiendo que, por ejemplo, en nuestro tercer ojo ingrese y nutra, ayuda muchísimo en el humor, en la emocionalidad, en el cambio de frecuencia. Si ustedes ven, no sé, de los diferentes lugares que lo vean, pero aquí en Argentina, por ejemplo, aquí en Córdoba en particular, tener luz solar, sol, aún en invierno, en los meses de invierno, es normal, es común y estamos acostumbrados. Cuando hay 2 o 3 días nublados, es increíble ver el cambio de humor de la gente. Nos empezamos a trastornar, nos empezamos a poner de mal humor, nos empezamos a modificar. Eso tiene que ver, entre otras cosas, con la ausencia de luz solar. Si a eso le sumamos que justamente en este momento estamos recibiendo lo que se denomina energía taquiónica, energía cósmica, ¿sí? Que toda la vida existió, no es que ahora existe la energía taquiónica o ahora existe la energía cósmica, no. Ya Tesla hablaba de esa energía y Tesla venía de investigaciones de otras personas, digamos, tampoco es que la descubrió, pero esa energía no estaba, como quien diría, a nuestro alcance, ¿sí? ¿Por qué? Porque genéticamente estábamos en otro punto en donde todavía nuestro cuerpo no podía asimilar esos nutrientes, digamos, cósmicos, ¿sí? ¿Cómo está, Juanqui? No podíamos asimilar esa. Es como cuando un cuerpo, volviendo a lo mismo, una mala alimentación o cosas por el estilo, cuando un cuerpo está muy intoxicado o tiene determinados problemas, sobre todo a nivel intestinal, por ejemplo, el cuerpo no puede absorber determinados nutrientes por más que yo los coma, ¿sí? Lo mismo sucede con determinados alimentos como semillas, en donde si no están activados yo no puedo absorber la información que ese alimento tiene para mí, ¿sí? Lo mismo sucede con nuestro cuerpo a nivel frecuencial y energético. Antes nuestro cuerpo estaba en una condición vibracional que no le permitía tal vez recibir con amplitud, digamos, y poder procesar esa energía taquiónica o esa energía cósmica que es mucho más rápida, ¿sí? y elevada que la energía de la luz. Hoy, por ejemplo, los científicos ya hablan de los neutrinos, ¿sí? Son partículas subatómicas que atraviesan la materia y que antes se tenían desconocimiento y hoy se estudia, y mucha de esa energía, la mayor parte de esa energía, viene justamente de ráfagas estelares. Eso lo pueden ver, digamos, como yo siempre digo, va más allá de lo holístico. Ustedes pueden ver estudios científicos de gente que se dedica a la física cuántica o al estudio de todo esto. Son todos estudios que hace la ciencia, y
justamente indican cómo ráfagas cósmicas hacen que el volumen de neutrinos se multiplique y cómo eso atraviesa el cuerpo humano, ¿sí? Nosotros hoy frecuencialmente podemos, en ese paso de esa energía, absorber información que antes estaba un poco más vedada, ¿sí? Tiene que ver con, desde la forma de alimentar a abrir la conciencia, todo eso tiene que ver. ¿Por qué es necesario entonces que yo me preocupe en esto de elevar la vibración? Básicamente porque todo, siempre digo, todo cambia, constantemente cambia, y una de las cosas que está cambiando en la Tierra es su frecuencia vibratoria. Entonces lo vemos en la Schumann, que por ejemplo yo subo cada tanto posteos de cómo se comporta la Schumann, porque realmente en estos últimos años está teniendo comportamientos que eran totalmente atípicos años atrás, que tal vez uno podía ver un pico en determinado momento y eso pasaba cada determinada cantidad de meses. Hoy podemos ver que esos picos se producen en un mismo mes, muchos días, que llegan a puntos como llegó en diciembre del año pasado, aunque llegó como a 1000, cuando habitualmente está en 7, 8, o sea, realmente pegó una escalada increíble, y eso nos habla de cómo la Tierra está modificando su vibración, y nosotros estamos en la Tierra y esa vibración nos repercute. Somos, como siempre explico, seres solares, ¿sí? La nutrición nuestra es solar. Entonces, lo ideal, ya la semana que viene vamos a hablar un poquito más de esto en cuanto a lo que es el cuerpo en una quinta dimensión. Pero lo que nosotros más necesitamos es la energía fotónica, ¿sí? Somos seres solares, nuestra conciencia es solar. Y cuando uno come, por ejemplo, una verdura, lo que está haciendo es aprovechando la capacidad de la planta, que tiene esta capacidad de tomar la luz solar a través de la fotosíntesis y transformarla, y eso yo lo ingiero y mi cuerpo puede indirectamente tomar esa información a través de la planta. Por eso se insta mucho a una alimentación vegetariana y una alimentación crudívora en lo posible. Yo no digo que si son carnívoros dejen de comer carne, pero sí que incorporen cada vez más el porcentaje de vegetales y cada vez más el nivel de porcentajes de vegetales crudos. ¿Por qué? Porque, digamos, cuantos más pasos o procesos tenga algo antes de llegar a mí, menor cantidad de información voy a recibir. A través de una vaca yo voy a recibir información fotónica porque la vaca come pasto, recibe sol, come pasto y lo ingiere. Pero va a ser mucho más directa, mucho más nutritiva y de mejor calidad si yo como una planta, una fruta, ¿sí? Entonces, la manera de procesar va cambiando. Yo necesito absorber más información, pero esa información es de una frecuencia más elevada, más sutil, más liviana. Yo necesito, como les digo, nutrirme del sol. Entonces, a través del sol está pasando información a nosotros, que nos está modificando una cantidad en esto de tormentas solares, que también estamos viendo que son mucho más frecuentes y mucho más intensas que lo que eran años anteriores. Les vuelvo a repetir, ustedes pueden ir a ver estudios científicos que no tienen nada que ver, como les digo, con esto holístico. La misma frecuencia Schumann no surge del mundo holístico, sino justamente del mundo científico. Entonces, lo que pasa es que, como siempre digo, todo está unido y todo nos nutre, y uno puede sacar información justamente de eso, de esa bases de datos científicas, de esa mirada científica, para complementar justamente la información que yo tengo y entender lo que está pasando en mi cuerpo, ¿sí? ¿Cómo estás, Pauli? Entender lo que pasa en mi cuerpo, las leyes de la física, las leyes de la química, digamos,
son todos las matemáticas, todos son cosas que me pueden ayudar perfectamente a entender procesos, ¿sí? Cuando yo uno todo, siempre digo que somos seres holísticos, somos seres, digamos, físicos, mentales, emocionales y espirituales. En el momento en que yo me olvido de una de esas partes y me centro solamente en una, es donde yo pierdo mi objetividad. Yo tengo que poder ver integralmente al ser humano. Por eso, en este salto, digamos, ascensional que se está haciendo, va acompañado de nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo se rige por determinadas leyes que está bueno entenderlas porque esas modificaciones las voy a ir viviendo justamente y puedo colaborar en que eso sea de una manera más armónica, como digo yo. En el momento en el que yo puedo, por ejemplo, como preguntaba Mari, esto de, por ejemplo, brindarme al sol, no es lo mismo, no es lo mismo si yo estoy corriendo, no sé, a hacer un trámite totalmente enojada a las corridas, pero voy por el medio del centro en una vibración tensa, en una vibración enojada. No voy a recibir seguramente la mejor información por más que esté al exterior. Ahora, si en determinado momento yo tengo que salir a hacer un trámite y me dirijo allí y aprovecho y digo, qué bueno que tengo que ir ahí, aprovecho que estoy afuera, respiro y me pongo en actitud receptiva. Eso va a modificar increíblemente la capacidad de recepción de información que yo tenga, ¿sí? Entonces, la condición no es simplemente me pongo al sol, ¿sí? Es cómo me pongo al sol. Y cuanto más consciente sea yo del acto que estoy haciendo es, me entrego a recibir información, me entrego a recibir nutrición. La idea en un futuro es que en esta nutrición solar vayamos encontrando cada vez más nuestro sustento y de a poco la materialidad de los alimentos se vaya disolviendo, ¿sí? Pero eso llevará un proceso más intenso y más largo. Pero en el camino yo puedo ir educando mi cuerpo y mi ser a esta recepción energética, ¿sí? Mucha gente me pregunta cómo puedo saber exactamente en qué frecuencia vibracional estoy, en cuántos hertz vibro. Seguramente habrá maquinarias que midan eso. Lo que yo siempre explico es que es muy complejo porque en realidad deberíamos tener una maquinaria enchufada a nosotros todo el tiempo para tener realmente un promedio. Es decir, si yo me mido después de hacer una meditación o algo, seguramente mi frecuencia vibracional va a ser una, y si yo me mido yendo a hacer los trámites, comprando las cosas, haciendo cosas que no me gusta, va a ser otra, ¿sí? En este salto ascensional que estamos como raza, como planeta buscando hacer, es normal que cada vez más los que estén en una búsqueda consciente de estos procesos se encuentren cada vez más seguido en una instancia de armonía, ¿sí? En una instancia de plenitud, en una instancia por nuestra sensación de liviandad. Tal cual, uno se siente esto, ¿no? Liviano, se siente más etéreo, se siente más en armonía, en paz, en alegría. Yo siempre digo que la alegría y la felicidad es más similar a esa sensación de paz y de silencio que a la propaganda de las gaseosas carbonatadas. Pero cada vez vamos sintiendo que esos momentos de armonía o de plenitud, o momentos en los que tal vez antes estaba dispuesta a reaccionar de una manera y de repente freno y digo, oh, no, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy reaccionando así? Y tal vez busco una nueva forma de reaccionar. Cada vez eso se va incrementando más,
¿sí? En muchas de las personas. Seguramente, y según en el área en el que me toque trabajar, puedo ver todo lo contrario, que la gente está cada vez más alterada, ¿sí? Eso también tiene que ver en estos choques vibracionales que yo les explicaba. Si yo no estoy en una actitud receptiva, si yo, no sé, me alimento 100% de alimentos procesados, si entro en una sintonía extremadamente materialista y toda esa historia, seguramente estos momentos de información, de ráfagas, cuando la Schumann sube, todo eso, me va a impactar físicamente, me va a alterar, me va a enojar, porque no puedo receptar y mi cuerpo y esa energía chocan, generan fricción. Entonces, me altera. En cambio, si yo estoy en una frecuencia más parecida a esa de la que estoy recibiendo, mi cuerpo se forma, se genera como una permeabilidad en mi cuerpo que permite que esa información ingrese en mí y me modifica, ¿sí? Y por lo general me va a dar esta recepción de armonía, ¿sí? Entonces, de eso se trata, que cada vez esos instantes de armonía sean cada vez más prolongados y más seguidos, ¿sí? La frecuencia se vaya acortando entre una situación y la otra, y eso va a ir generando en mí un estado frecuencial que va a tender a elevarse, ¿sí? Todavía no está, ¿cómo estás, hermosa? Todavía no estamos, ¿sí?, viviendo a nivel quinta dimensión, pero cada vez más y más personas, por instantes, por momentos, están llegando a esa sensación y se pueden mantener en esa situación por tiempos más prolongados. Y de eso se trata, de ir educando el cuerpo, de ir educando la conciencia a ese salto vibracional, ¿sí? Y esto va repercutiendo en el resto de las personas. Cuando yo medito, cuando yo hago caminatas conscientes a la luz del sol, cuando yo cambio un hábito alimentario y saco, por ejemplo, las 5 drogas blancas que le llaman, ¿no? Las harinas, el azúcar, la leche. Cuando yo voy sacando ese tipo de cosas, la sal, ¿sí? La sal refinada, cuando yo voy sacando ese tipo de cosas, voy incorporando otras más saludables, cuando empiezo a alimentarme de una manera consciente, no automática, todo eso va repercutiendo y eso va modificando mi genética y mi capacidad de recibir. Yo les decía que en un cuerpo intoxicado, el cuerpo necesita mucho más tiempo y mucha más energía en limpiar esos procesos de intoxicación. Cuando yo, por ejemplo, me como o tomo, por ejemplo, una gaseosa, una bebida carbonatada y que tiene un exceso de azúcar, que tiene un exceso de conservantes, de colorantes, todas cosas sintéticas, lo que se le llaman calorías vacías, ¿sí? Porque no me aportan nutrición a mí. Todo eso son cosas que el cuerpo no está acostumbrado, no está diseñado para procesar, motivo por el cual le lleva mucho más tiempo y mucha más energía poder asimilar algo, procesarlo, evacuarlo. Y toda esa energía que consumen eso se traduce luego en cansancio, porque no solamente que no le aporté nutrición a mi cuerpo, sino que lo hice trabajar el triple. Entonces, mi cuerpo está agotado y mi cuerpo no tiene recursos o tiempo para poder dedicarse tal vez a recibir una energía fotónica porque está trabajando, limpiando lo que yo intoxiqué, ¿sí? Entonces, todo tiene que ver con todo. Cuando yo estoy justamente nutriéndome armónicamente, tal vez con una dieta crudívora, con una dieta más vegetariana, más liviana, tal vez si uso carne, que tengo a mi pequeño acá, sí, dale.
Cuando yo, por ejemplo, uso carne, pero bueno, todavía no puedo desprenderme del hábito de la carne, perfecto. Son tiempos, son procesos, no es obligación, sí colabora muchísimo, pero bueno, a ver qué tipo de carne, cuál es su procedencia, cómo está ese animal alimentado, 500 otras cosas en las que puedo hacer hincapié, ¿sí? Todo eso va a colaborar, todo eso va a colaborar. Eh, entonces, el agua, tomar agua, yo le explico a la gente, a veces uno mira para otro lado o son hábitos a los que tal vez no le da, como digo yo, la relevancia que tienen realmente. Hace poco en el post de este fin de semana que hablaba sobre los mandalas, yo justamente hacía hincapié en que yo amo las técnicas simples y la gente suele pensar que porque es simple, bueno, tal vez no funciona tanto. En realidad lo simple va siempre mucho más profundo y modifica mucho más. Nuestro cuerpo está diseñado porque somos el 70% más agua. Está diseñado para activarse, para modificarse, para limpiarse, para hidratarse, para todo a través del agua. O sea, yo puedo amar el mate, pero el mate no me va a hidratar, ¿sí? Me va a hidratar el agua, me va a hidratar el agua de los vegetales, ¿sí? Me va a hidratar el agua pura. Entonces, cuando yo tomo bebidas isotónicas, cuando tomo bebidas carbonatadas, gaseosas, azúcares, todas cosas artificiales, de vuelta mi cuerpo no se está hidratando por más que sea líquido. Y entre otras cosas, el agua es conductora de energía, ¿sí? Por el lugar cuando uno hace cualquier tipo de terapia, energética, vibracional y hasta una terapia, digamos, tradicional, una medicación, toda esa información pasa por los líquidos de nuestro cuerpo. El líquido de nuestro cuerpo es el encargado de llevar esa información a todo mi cuerpo, ¿sí? Y de limpiar y arrastrar las impurezas que tengo en mi cuerpo. Motivo por el cual, cuando hay movimientos fuertes energéticos, el hecho de que yo tome agua, va a favorecer a que la energía esa ingrese, a que fluya por todo mi cuerpo y se distribuya, y a que limpie los patrones negativos que se desprenden cuando este ingreso de una energía, de una frecuencia más alta, logra desprender energías estancadas o frecuencias que yo tengo estancadas en mi cuerpo de una mayor densidad, las logra desprender y se eliminan. Todo eso sucede a través del simple hecho de tomar agua, ¿sí? Incorporar el agua en mi vida, tomar mínimo 2 litros de agua, fuera del mate, fuera de lo que tome, agua, ¿sí? Todo eso va a ir influyendo. Como les decía, hacer hábitos que a mí me eleven, que a mí me cultiven interiormente, que puede ser desde un hecho artístico, como yo comentaba este sábado, de pintar, por ejemplo, mandalas, bailar, caminar, escribir, ¿sí? Esas cosas que por lo general me traen felicidad, alegría, que tiene una parte lúdica, ¿sí? Meditar, digamos, bueno, todo aquello que a mí me conecte con mi niña interior, que me conecte con la felicidad, con la plenitud, con la alegría, esas cosas que vos decís, socialmente tal vez no tenga para nadie ninguna utilidad, pero yo soy feliz en el momento en que hago eso, me siento pleno. Eso, no importa la práctica que sea, eso eleva la vibración del cuerpo. Y cuando yo elevo la vibración de mi cuerpo, voy a estar más permeable a que vibraciones altas ingresen en mí, ¿sí? Se llama resonancia. Eso es lo que hablamos cuando hablamos de resonancia.
el sonido es tal vez el mejor ejemplo para entender lo que es la vibración y lo que es la resonancia. Si yo hago sonar un instrumento, por ejemplo, en determinada nota, en determinada frecuencia, y yo tengo un diapasón cerca, alineado o afinado en esa frecuencia en la que yo estoy haciendo sonar el instrumento, el diapasón en determinado momento va a empezar a sonar solo, sin que yo lo toque. ¿Por qué? Porque capta la frecuencia vibracional del sonido que viaja, ¿sí? La recepta y como está en la misma vibración empieza a sonar. Si yo tengo un diapasón que está, digamos, calibrado, entonado o afinado en otro tono, en otra frecuencia, ese diapasón no va a sonar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de recibir esa información porque está en otra sintonía, ¿sí? Hay muchos experimentos con respecto al sonido de músicos, de gente vinculada justamente al estudio cuántico y explican cómo se mueven las ondas expansivas y por qué resuena y por qué no. Como les vuelvo a repetir, cuando uno habla de resonar, también es un fenómeno físico que sucede en nosotros. Nosotros emitimos una vibración. Entonces, cuanto más alineado esté yo frecuencialmente a la información que está llegando cósmica, a la información que estoy recibiendo, por ejemplo, de la resonancia de la misma Tierra, más va a ser lo que yo voy a poder captar de información, más se va a modificar mi cuerpo y menos voy a sufrir los efectos, digamos, esto de dolores de cabeza, de descompostura, que mucha gente en determinados momentos dice, no sé por qué estoy así, descompuesta, tirada. Perfecto, si vos te pones a ver, probablemente la Schumann pegó un pico o estén recibiendo llamaradas solares y eso nos repercute en el cuerpo. También pasa que muchas veces, por lo menos a mí me pasa últimamente muy seguido, cuando el cuerpo se predispone a recibir, cuando el cuerpo está en actitud de recepción, ¿sí? Lo que tiende a hacer naturalmente es a relajarse, ¿sí? Cuando uno trabaja energéticamente, en una sesión, por ejemplo, que se llama de Reiki o una cuestión energética, y uno lo pone en una camilla, generalmente las personas se relajan, ¿sí? Y se busca o se predispone que la persona que esté receptando esté relajada. ¿Por qué? Porque relajadamente, cuando el cuerpo se relaja, se abre y puede recibir la información. Yo siempre digo que sí, eso es algo que sucede. Yo no puedo dar o recibir un abrazo tenso, ¿sí? Cuando yo recepto algo, mi cuerpo se relaja y se abre a la recepción. Entonces, cuando estas frecuencias altas vienen en volúmenes muy grandes, suele pasar, a mí me ha pasado en varias ocasiones últimamente, que como mi cuerpo está en una vibración elevada, acorde a poder recibir esa información y la puede recibir en grandes volúmenes, lo que busca es recostarse. Y es en el momento en el que digo, no sé por qué, necesito acostarme. No estoy mal, no estoy descompuesta, no estoy cansada ni agotada. No, es simplemente esa sensación del cuerpo de que necesita acostarse. Bueno, yo eso ya voy entendiendo, digamos, que tiene que ver justamente con que mi cuerpo en ese momento está recibiendo mayor información y se está alineando con lo que está recibiendo, ¿sí? Y en eso es en donde repercute mucho cuando uno se alinea vibracionalmente, porque si choco vibracionalmente con la información que estoy recibiendo energética del tiempo en que estoy viviendo, si yo choco con eso es donde se producen las descomposturas, los dolores articulares, donde se producen las migrañas, ¿sí? Que es muy común. Es muy común que cuando vienen estos picos vibracionales altos, el cuerpo se descompense. Es porque no lo puede procesar, ¿sí? O es porque choca demasiado,
Entonces, cuanto yo más practique hábitos que eleven mi vibración, más fácil va a ser la recepción de mi cuerpo físico, ¿sí? Porque estamos en este cuerpito, más allá de que queremos ir hacia una quinta D y que este cuerpo se va a modificar en ese camino, que es lo que vamos a ver el miércoles que viene. Más allá de todo eso, la realidad es que este cuerpo existe aquí y ahora, es el instrumento que tengo para hacer una cantidad de cosas, es el instrumento con el que debo hacer el salto ascensional. Entonces es necesario, es fundamental que yo me alinee energéticamente, vibracionalmente, espiritualmente, mentalmente y físicamente, ¿sí? Entonces, debo indefectiblemente empezar a hacer cambios en mis rutinas, ¿sí? En mis hábitos, empezar a rever qué cosas estoy postergando. Hay veces que las personas llegan a mí, por ejemplo, en búsqueda de una sesión, y sobre todo con lo que es Originals, que trabaja en una cuestión frecuencial, es decir, de recalibración frecuencial, cada vez llevándolo al cuerpo a una instancia frecuencial más alta. Se requiere justamente en esta educación que sean varias sesiones, porque más allá de que en una sesión va a recibir un ajuste, si yo voy educando al cuerpo a acostumbrarse a esa frecuencia, voy a ayudar a que más fácil suba, ¿sí? Y hay veces que hay personas que la mayor complicación es que no tienen tiempo. Y realmente es algo que a mí me pone así como en alerta de decir, no está teniendo una hora a la semana para brindarse en recepción a una información. Y eso, para mí, sería una cuestión a poder rever. ¿Cuánto tiempo estoy dedicando, así sea recibir una sesión, así sea sentarme a pintar un mandala, así sea hacer una actividad que a mí me nutra y me eleve vibracionalmente? Cuando está la famosa frase, no tengo tiempo, esa para mí sería una de las primeras alarmas. Es decir, si tengo tiempo para cumplir con una cantidad de patrones sociales que probablemente en muchos casos no me llenan o me frustran o me estresa, pero me doy el tiempo para cumplir ese patrón, ¿qué sucede? Que no puedo darme una hora a la semana para hacer algo que sí me nutra, que está en armonía con mi ser, que me da felicidad, que me eleva la vibración, ¿sí? Entonces, esas cosas son en las que uno debe empezar, no solo empezar, ¿sí? Se requiere urgencia en determinado punto. Si ustedes son más o menos conscientes o sensibles, se pueden dar cuenta que los cambios están pasando de manera cada vez más rápida, ¿sí? Que los procesos se están acelerando. Bueno, eso es ya una cuestión que no va a mermar, de hecho se va a incrementar. Los cambios van a ser cada vez más rápidos, más rápidos, más rápidos. Entonces, cuanto más esté yo en el training y en el ejercicio de poder ir vibracionalmente con lo que está aconteciendo a nivel universo, más fácil va a ser mi adaptación, ¿sí? Porque esa tendencia de que se aceleren los procesos va a ir increyendo, ¿sí? Entonces, requiere que me ponga en acción ahora, ya, que empiece a cambiar mis hábitos, que me empiece a ver. Hoy justo posteé en mi estado cuánto tiempo de las 24 horas de tu día dedicaste a hacer algo de conecte con tu ser. Es que tal cual, Pauli, tal cual, a veces la gente no se detiene a pensar en eso, y a veces cuando uno busca o encuentra algo que le gusta y dice, ay, esto,
y de repente dice, ¿y cuándo lo pongo? Si a esto no tengo tiempo. Y vos decís, es tu vida, ¿sí? Estamos hablando de elevar la frecuencia, estamos hablando del salto cuántico, estamos todos como contentos, expectantes, queriendo ver qué sucede, y no me detengo en el día a día qué implica eso. O sea, el salto cuántico no va a suceder de un día para el otro. Ay, hoy estamos en la 3D, mañana en la 5D, qué lindo. Ay, ahora somos todos seres de luz. No, no, requiere acción, requiere decisión, requiere voluntad de nuestro ser. Hay que ponerlo en la agenda también, tal cual, Mari. Uno tiene que darse ese tiempo y tiempos que no son negociables. O sea, el tiempo que dedico a mí, a cultivarme, tiene que estar y es innegociable. O sea, tiene que estar si realmente yo deseo hacer un cambio de vida, si realmente yo quiero alinearme energéticamente, si realmente yo quiero elevar mi vibración, hay que cambiar. Digamos, que en realidad no es cambiar, ¿sí? En realidad es ser más honestos con nosotros mismos. Creo que muchos de los hábitos que tenemos, de las costumbres que tenemos, de los ritmos que tenemos, corresponden más a cosas que hemos aprendido y, como hablaba hoy con una persona, a estar cumpliendo, ¿no? Cumplo socialmente, cumplo familiarmente, cumplo políticamente, cumplo, pero de repente, ¿cuándo cumplo conmigo? ¿Sí? No puedo estar alineada con el universo si no estoy alineado conmigo primero. Es una cuestión simple, ¿sí? La alineación y la unión al todo y la poder recibir tiene que ver también con la valoración de uno, con darse los tiempos, con ser sensible a qué estoy necesitando, ¿sí? Y cuando uno arranca, y eso es lo positivo, cuando uno arranca con un hábito, cualesquiera que sea, si yo empiezo a meditar, por ejemplo, indefectiblemente va a suceder que ya el cuerpo a algunas acciones físicas no las va a querer hacer, ¿sí? Me va a costar, me voy a dar cada vez cuenta más de que eso no está alineado conmigo. Si yo empiezo, por ejemplo, quitando las harinas de mi vida, o quitando la carne de mi vida, o quitando algún hábito alimenticio tóxico que pueda llegar a tener, indefectiblemente el cuerpo va diciendo, ah, sí, era por acá, empieza a recordar su esencia, no tiene que desgastar energía en limpiar, como quien diría, toda esa parte tóxica, entonces tiene más energía para asimilar lo positivo y eso indefectiblemente me va a llevar solo a que haga otro cambio, ¿sí? Yo, por ejemplo, me pasó este año, no es que sea una alcohólica y tome todo el tiempo, soy de tomar muy poco en muy pocas ocasiones, porque la verdad que lo que más tomo es agua, pero ¿cómo se llama? Hasta mi hijo acá entrando. Este año me pasó que, bueno, ya tomar, por ejemplo, alcohol o algo, no me resonaba porque me descomponía cada vez, después de la maternidad de por sí, en el que entre el embarazo, la lactancia, que fue una lactancia prolongada y todo, mi cuerpo se desintoxicó de eso, tampoco era que era mucho, pero ocasionalmente lo hacía. Cuando finalmente este año quise tomar, pero de una copa, pedacito así, un dedo, para probar un vino que habían traído, bueno, de calidad, lindo, me descompuse y sinceramente es el día de hoy en que no puedo tomar, pero ni un poquitito así de alcohol. O sea, mi cuerpo
ya cuando recepta eso se descompone, no lo puedo, por más que quisiera, ha sido tal la limpieza que ha habido en mi cuerpo que ya no puedo, por ejemplo, por más que quiera, tomar una bebida alcohólica. Entonces, no es algo que yo elegí, no es algo que dije, ay, voy a dejar de tomar, tampoco era que, wow, cuánto tomaba, pero no es que dije, ay, voy a dejar de tomar alcohol, sino que mi cuerpo solo responde a eso. Eso sucede cuando uno empieza a educarse en estos hábitos saludables. Solo se empiezan a generar otras alineaciones que favorecen a que yo me nutra de otra forma y empieza a cambiar hábitos. Tal cual, Mari, ¿sí? La negatividad del ambiente es tóxica también, exactamente, porque la nutrición no es únicamente la nutrición lo que yo ingiero, lo que yo como. Uno se nutre a través de la piel, lo que coloco en mi piel. Uno se nutre a través de lo que ve, ¿sí? Entonces, ver informativos, ver películas violentas, ver determinadas cosas nos suma, ¿sí? Uno se nutre de lo que escucha, ¿sí? Uno se nutre de muchísimas cosas. Entonces, la negatividad del ambiente, un ambiente tóxico, un ambiente negativo, exactamente, dame un segundito, amor, nos puede contaminar, nos contamina y nos baja la vibración. Irse de determinados lugares, hacer cambios, indefectiblemente sí, sucede eso y, digamos, es necesario que uno vaya viendo todo. Muchas veces cuando uno empieza a hacer cambios que va desintoxicando el cuerpo o hace prácticas como yoga, tai chi, qigong, todo eso va de repente ampliando mi campo perceptivo y de repente empiezo a ser más consciente de aquello que me hace bien y de aquello que no está tan bueno por más que yo lo tenía incorporado como un hábito. ¿Sí? Entonces, ya estamos cerquita de la hora, ya de las 7, y no sé si quedó claro el mensaje, que hemos hablado un poco de todo, pero todo en la Tierra se está... escuchar el cuerpo en todos los aspectos es transformador, el tablerito, tal cual, es un tablero que prende alarmas, que te dice sí por acá, que fluye y va como en quinta, ¿no? En quinta dimensión, cuando vamos bien, ¿sí? Y que hay veces en que no quiere arrancar, es así. Tenemos que entender que la Tierra está haciendo su proceso. ¿Sí? Lo vemos en estos picos que está haciendo de la Yuman, en cómo va calibrándose, cómo se apaga y se resetea durante 2 o 3 días y de repente pega un pico acelerado, ¿sí? Estamos recibiendo información fotónica, cósmica, todo eso. En tanto y en cuanto yo me alinee vibracionalmente, es que voy a poder hacer una ascensión mucho más fluida, natural, armónica. Y en tanto y en cuanto me resista a hacer cambios que tienen que ver con mi esencia, que responden a ser, como digo yo, honestos con uno mismo, consecuentes con uno mismo, en tanto y en cuanto me resista, es que voy a tener todos estos desbarajustes, digamos, descomposturas, problemas, cambios de humor, y voy a fluir y voy a atravesar esos procesos mucho mejor y mucho más armónicamente si me alineo vibracionalmente. Eso requiere cambios, ¿sí? Cambios de hábito de lo que vengo haciendo hasta el momento. No hay negociación con eso. No puedo seguir haciendo lo mismo. Digamos, el salto a la quinta D no tiene nada que ver con lo que estamos llevando hasta este momento. Nada que ver, ¿sí? Para nada. O sea, se va a perder. El 99% de las cosas que tenemos hoy en día se van a ir perdiendo. Y en tanto y en cuanto yo me alinee con esos cambios, la voy a pasar mejor. Y en tanto y en cuanto me resista, y la voy a pasar un poco más compleja. Así que yo les recuerdo a todos, si quieren me lo pueden dejar por mensajito, me lo pueden mandar por WhatsApp. En la history está, si me quieren
contactar más que nada pido el mail, que es donde mando el link de Zoom y donde mando después el PDF después de la charla. Quienes han participado lo saben, que este lunes a las 16 horas, si no me equivoco, va a estar un webinar gratuito, justamente que se llama El fin de la infancia, el salto cuántico a la quinta D, en el que vamos a hablar de todo esto un poco más en profundidad, entender por qué el humano terrestre pasa a ser un humano galáctico, qué implica eso, ¿sí? Y bueno, yo los espero, si quieren me dejan su mail y es una charla gratuita de aproximadamente 2 horas y algo, en donde también si quieren hacer preguntas pueden llevarse todas las preguntas que me quieran hacer y vamos a hablar justamente de qué implica esto, ¿no? Yo le puse El fin de la infancia como un libro de Arthur Clarke, hermoso libro, en donde dejar la infancia implica hacerse responsables de uno, de dejar de hacer pataleos, ¿sí? Caprichos, y empezar a asumir el rol que tengo en mi vida, a reconocerme, a hacerme responsable, ¿sí? Y entre otras cosas hacerme responsable de mi vibración, ¿sí? De quién soy, de cómo vibro, con qué frecuencia, con qué resueno, ¿sí? No hay escapatoria, ya no puedo endilgarle al otro, ¿sí? Eso era de cuando era más chiquita. Así que los espero, niños, adultos, el nuevo humano, tal cual, ¿sí? Los humanos galácticos, esta idea de pertenecer a todas estas razas que tanto nos apasionan, como los arturianos, los pleyadianos, son seres que han llegado a determinada frecuencia y que el ser humano va a formar parte de esa comunidad. Si bien estamos unidos a ellos y ellos nos han asistido durante mucho tiempo, el salto lo tiene que dar la humanidad por sí sola, cada humano y como raza en conjunto, pero cada humano, el trabajo de cada humano en sí mismo es importante. Entonces, pertenecer a toda esa hermandad ya como un igual, no como un asistido, requiere este cambio de conciencia, ¿sí? Así que para eso los espero al que quiera hablar este lunes 16 a las 16 en un Zoom gratuito que simplemente requiere que me pasen el mail para que yo les envíe el link de Zoom y luego el PDF. Así que los voy dejando, espero que les haya gustado la charla, ¿sí? Bendiciones, luz y evolución.